Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este espacio creado y pensado para darte una dosis de amor y reflexión en este mundo humano volátil y carente en algunas situaciones de sentido. Me siento muy feliz de que puedas escuchar estas humildes palabras que quiero dedicar a ti para que siempre recuerdes que no estás solo, que no estás sola, que en la vida sí hay sentido y mucho, que la vida la puedes convertir en algo maravilloso, en la que una vez tu conciencia lo asuma, querrás tener ahora más tiempo para aprovechar eso que dejaste de hacer, eso en lo que no confiaste, eso con lo que no te sentiste seguro. Soy Manuela Soto, speaker en podcast, y esto es para ti. El tema de hoy, nuestro primer episodio, cómo conectar con Dios en un momento de crisis. Siempre que toco este tema con personas, siempre pregunto, ¿tú acaso crees en Dios? Y si es así, ¿por qué crees en Él? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál ha sido esa experiencia que te ha conectado con esa energía? Todos en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles, algunas más que otras. Sin embargo, cuando nos encontramos en una que deslinda nuestra conexión con ese ser divino, tiende a tornarse frágil y nos preguntamos, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí si yo estoy haciendo las cosas bien? Como dice el dicho, como Dios manda. Quiero contarte una historia que quizá no conozcas, pero si alguna vez la has escuchado, quiero recordártela hoy. Y es la historia de Ezequías. Quiero aclarar que la etimología de este nombre viene del hebreo mi fuerza es Yahvé o Yahvé fortalece. Ese es el significado de este nombre Ezequías. Después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Sennacherib, rey de Asiria, e invadió el territorio de Judá. Y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarlas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar todos los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así, cuando el rey de Asiria llegara, no tendría suficiente agua. Luego Ezequías cobró ánimo y mandó a reparar la muralla de la ciudad. Construyó torres sobre ella y también edificó otra muralla exterior. Además, fortaleció el relleno de la tierra del lado oeste de la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos. Luego puso a los jefes del ejército al mando del pueblo y los reunió en el patio principal que estaba frente a la entrada de la ciudad para darles ánimo. Les dijo: tengan confianza y sean valientes. No se desanimen ni les tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos que el rey de Asiria. Confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. Al oír al rey, el pueblo cobró valor, y mientras Sennacherib, rey de Asiria, atacaba con todas sus tropas la ciudad de Laquis, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequías y a toda la gente de Judá. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Los tengo rodeados con mi ejército. ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los ha engañado al decirles que su Dios los librará de mi poder? Lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y sed. ¿No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a Dios? ¿No fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en un altar? ¿Acaso no se han enterado de lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? Ningún Dios ha podido detenernos. ¿Qué les hace pensar que su Dios sí podrá hacerlo? Si ninguno de esos dioses pudo librar a su pueblo de mi poder, mucho menos podrá hacerlo el Dios de ustedes. No se dejen engañar por Ezequías. Estos y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra su servidor Ezequías.
Los insultaban a gritos y en el idioma de Judá para meterles miedo a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaban que así sería más fácil conquistar la ciudad. Además, Sennacherib escribió cartas en las que también insultaba al Dios de Israel. En ellas decía: si los dioses de las demás naciones no pudieron librarlas de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Sennacherib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra, que son fabricados por los hombres. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Clamaron a Dios y le pidieron ayuda. ¿Con cuánta frecuencia le estás entregando tus problemas a Dios? Pero sobre todo, ¿cuál es el nivel de fe y rendición con que lo estás haciendo? Quiero recordarte que fuiste hecho por Dios, a su imagen y semejanza. Escucha bien, semejanza. Quiero aclarar el significado de esta palabra. Cualidad, rasgo o característica que algo o alguien tiene en común o similar con otro u otros. Pero esta no quiere decir que en este algo o alguien, en este caso tú, seas más poderoso. Recuerda, Él es más poderoso que tú. Él tiene muy claro el principio y el final. Pero su amor es tan grande y benevolente que te dejó el precepto de libre albedrío. Continuemos con esta historia. En respuesta a ese clamor de Ezequías e Isaías, Dios envió un ángel que mató a todos los valientes soldados y jefes del ejército del rey de Asiria. A Sennacherib no le quedó más remedio que regresar a su país lleno de vergüenza, y cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. Así fue como Dios libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria. También los libró del poder de todos sus enemigos y les permitió vivir en paz con los pueblos vecinos. En agradecimiento por todo eso, muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para Dios y valiosos regalos para el rey Ezequías. Desde ese día, el rey se hizo muy famoso en todas las naciones. En esos días, Ezequías se puso muy enfermo. Estaba a punto de morirse. Sin embargo, pidió a Dios que lo sanara. Y Dios le dio señal de que así lo haría. Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda. Me vuelvo a detener en este momento para preguntarte, ¿cuántas veces te has dejado llevar por el orgullo? ¿Cuántas veces te has sentido el todopoderoso de tu vida? Porque todo va bien y resulta que no estás dando el crédito a quien lo merece. Recuerda que Él es tu Padre y todo padre quiere que le den el crédito que merece, porque Él quiere que seas feliz, que tengas abundancia, que lo tomes en cuenta. Juan 4:15 dice: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías, también a todos los de Judá y de Jerusalén. Sin embargo, Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo. Así, mientras Ezequías estuvo con vida, Dios dejó en paz a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Dios permitió que Ezequías llegara a tener grandes riquezas y honores. Fue tanto lo que llegó a poseer que se construyó lugares para guardar las enormes cantidades que tenía de oro, plata, piedras preciosas, perfumes, escudos y objetos valiosos. También construyó bodegas para almacenar los cereales, el vino, el aceite. Ordenó construir establos para las muchas clases de ganado que tenía y también hizo corrales para los rebaños. Además, ordenó construir varias ciudades. Ezequías también mandó a tapar el paso del agua que salía del pozo de Gihón y luego hizo construir un canal para llevar agua hasta el lado oeste de la ciudad de David. Todo lo que Ezequías hizo tuvo éxito. En cierta ocasión, los líderes de Babilonia enviaron gente para averiguar lo que había pasado con Ezequías y la señal que Dios había dado. Entonces Dios dejó que Ezequías atendiera ese asunto por sí mismo, pues quería saber si lo respetaba y obedecía.
La historia de Ezequías y de cómo obedeció a Dios está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en el cementerio de los reyes en una tumba especial para los reyes más respetados del pueblo. Toda la gente de Judá y los que vivían en Jerusalén hicieron un gran funeral en su honor. Manasés, su hijo, reinó el lugar. La historia de Ezequías la puedes conseguir en Crónicas 32, 1-33 de la TLA. Esta historia nos recuerda: la conexión con Dios no tiene forma sino fondo. No porque lo hiciste bien una vez significa que te irá bien en las próximas. El éxito, la felicidad, la perfecta salud y todo eso que queremos depende solo de nosotros, de nuestros actos. Dios siempre está con nosotros, pero nosotros debemos estar siempre con Dios. Quiero preguntarte a ti, sí, tú que me estás escuchando, ¿cuántas batallas has librado? ¿Con cuánto arraigo has creído en Dios? ¿Cuánta fe estás poniendo en cada cosa que haces? En tu agenda ocupada y llena, ¿qué tanto espacio le estás dando a Dios, a tu Padre, a tu Creador, para conectar con la vida? ¿A quién le estás atribuyendo tu éxito? Quiero cerrar este primer episodio con este bonito versículo para que lo guardes en tu mente y en lo más profundo de tu corazón. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Santiago 1:5-8. Deseo con todo mi corazón que esta reflexión la guardes en tu corazón, como el escudo protector más fuerte e inquebrantable que puedas tener. Te aseguro que si lo crees con fe y no te detienes a cuestionar ni por un segundo lo que suceda, será maravilloso lo que ocurre en tu vida. Con amor, Manuela Soto, Speaker en Podcast.